confiados en que tú escuchas nuestras canciones solamente y exclusivamente porque Cristo dio su vida por nosotros y por lo tanto tú escuchas nuestros cánticos con acción de gracias a ti y también cánticos que claman nuestra completa dependencia de ti, Señor. Por lo tanto, oh Padre, yo ruego que tú vengas y nos ayudes, Padre. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, ya que es tu libro y por lo tanto no hay mente humana que pueda comprenderlo a menos de que por medio de tu Espíritu nos ilumines. Así que Padre, síguenos mostrando más de Dios, más de Cristo por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, familia, antes de arrancar, continuamos con esta serie del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Y ayer jugaba con mi hija, jugamos con nuestra hija. Ella le encanta jugar a ser maestra. Entonces ella decía algo y nos dijo algo y yo quiero decírselo a ustedes. Ella decía, I'm ready to teach. Y ella nos decía, y ustedes tienen que decir, I am ready to learn. Entonces estoy listo para enseñar. Y ustedes decían, yo estoy listo para aprender. Bueno, algo así le dije, ¿sabes qué, mi amor? Mañana voy a usar eso en la iglesia. Yo estoy listo para enseñar. Y la iglesia dice, estamos listos para aprender. Entonces lo que cambia aquí es que yo también estoy listo para aprender. Realmente yo cada vez más que entramos ahora a esta serie, más me doy cuenta que lo que más necesitamos diariamente es una completa devoción a conocer al Dios de la palabra. Así que de antemano te digo, hoy vamos a estar entrándonos a estos versículos a la luz de otros versículos. Entonces yo quiero tratar de, no lo puedo hacer yo, pero Dios sí lo puede hacer, tratar de llamar tu atención de una vez y mantenerte atento en lo que vamos a ver, porque vamos a caminar por varios versículos, unos los voy a oír nomás, otros sí vamos a entrar, pero así que vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros, porque Él es nuestro gran consolador. Y precisamente esa es la manera en que el apóstol Pablo describe a nuestro gran Dios. Escucha lo que él dice en cuanto al consolador, en 2 Corintios capítulo 1, del 1 al 3, y te voy a explicar por qué voy allá. Pero fíjate lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, le he titulado a esta predica Consolados por Jesús, y te voy a decir por qué tomé este título, aunque no está explícito dentro de los versículos que leímos en esta mañana. Lo voy a llevarte allá para que tú veas por qué entonces nosotros somos un pueblo consolado por Dios. Nosotros jamás consolamos a Dios. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Nosotros jamás vamos a Dios para consolar a Dios. Si ese fuera nuestro Dios, fuese un ídolo, un pobre criatura que necesita consuelo de nosotros. No, el pueblo de Dios es siempre consolado por Dios. Por lo tanto, Él es siempre quien nos consuela a nosotros. Nosotros somos recipientes de consuelo. Nosotros somos en búsqueda de que Él venga y diga, te voy a consolar, te voy a consolar. Entonces, de entrada, quiero animarte, no simplemente, como lo vamos a ver más adelante, que Él es el Dios que puede consolarte en cualquier situación, pero que Él mismo es tu gran consolador. Vamos a ver que son cosas diferentes. Casi de la misma moneda, dos caras, pero Él es nuestro gran consolador y por lo tanto su gran consuelo, ¿sabes cómo se da? Por medio del gran Salvador que se entregó voluntariamente a morir en una cruz para comprarnos seguridad de salvación, por lo tanto seguridad de tener acceso al Dios consolador y Padre de misericordias. Por lo tanto, de este lado de la gloria, estamos pasando por épocas y etapas donde necesitamos ser consolados, pero más que ser consolados en estas áreas de nuestra vida, tenemos al Dios consolador. Y esto es una de las grandes verdades que vamos a entrar aquí en el Evangelio de Marcos. Yo creo que Marcos, lo vamos a ver, toma esto en Isaías
con la idea de nuevamente recordarle a este pueblo, recuerda al pueblo el cual está en Roma ante tanta aflicción, ante tanto sufrimiento, ante la posible y segura amenaza de ser llevados al Coliseo, a ser comidos, por así decirlo, asesinados por nada más que perros. Entonces están ante esta situación presente, y yo pienso que lo que Marcos hace aquí es recordarles: esta situación presente es cierta, puede ser consolado, pero espérate, eleva tu mirada a algo mucho mayor que Jesucristo ha hecho. Él puede consolarte en esa situación que seguramente vas a pasar a ser perseguido, pero hay un consuelo mayor, un consuelo mucho más grande que el ser guardado de un perro. Y esto es que Cristo te ha guardado en Él para ser consolado en Dios, para así entonces no vivir aparte de Él y separado de Él por el resto de la eternidad. Hay un consuelo mayor, y es en la persona de Dios. Ahora, ¿de dónde yo saco todo esto? Bueno, ahí vamos a entrar en los versículos del 1 al 8. Y lo he dividido en dos partes. Del 1 al 6 vamos a ver que somos consolados por el anuncio del Evangelio, pero no nos quedamos ahí. Por lo tanto, los versículos del 7 al 8 van a decir que somos consolados por el Salvador del Evangelio. Nuevamente, una misma moneda con caras diferentes. Somos consolados por el anuncio, gloria a Dios por que Cristo vino, anuncio. Pero a la misma vez somos consolados por el Salvador del Evangelio. Un anuncio nos consuela, pero qué bendito que no simplemente se nos ha anunciado algo o a alguien, pero se nos ha dado a alguien. Por tanto, somos consolados por el Salvador del Evangelio, que es lo que vamos a ver del versículo 7 al 8. Así que comencemos con consolados por el anuncio del Evangelio, que es lo que yo creo que Marcos está diciendo del versículo del 1 al 6. Por tanto, inmediatamente, usando esta palabra favorita de Marcos, que a lo largo de esta serie tú vas a ir subrayándola, inmediatamente lo que hace Marcos de una manera preciosa es entrar de una vez al anuncio del Evangelio de Jesucristo. Él dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Eso te hace eco, por así decirlo, a Génesis 1. En el principio Dios creó, y Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, te voy a relatar cómo es que Dios comienza su salvación. En medio de la oscuridad, quiero mostrarte que el principio del Evangelio es acerca de Jesucristo, porque precisamente Jesucristo es el Evangelio. Ahora, cuando tú lees eso en el versículo 1, tú te preguntas: es el Evangelio de Jesucristo. Pero por otro lado, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 14, Marcos dice algo usando a Jesucristo. En el versículo 14 dice: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino en Galilea predicando el Evangelio de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. Versículo 14, el Evangelio de Dios. La pregunta al millón es: entonces, ¿de quién es el Evangelio? ¿Es de Jesucristo o es de Dios? Bueno, gracias al Señor que nos ha dado una palabra para explicar claramente que cuando decimos que el Evangelio es de Jesucristo o el Evangelio de Dios, no estamos separando estas dos verdades, estamos diciendo la misma verdad de dos maneras diferentes. El Evangelio de Jesucristo es lo mismo que decir el Evangelio de Dios. Ahora, para que tú veas esto, no simplemente aquí y pareciera que hay una tensión, entonces el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de Dios, no, ambas son la misma realidad, la misma verdad. Para eso, por ejemplo, Pablo a lo largo del Nuevo Testamento y Pedro dice las mismas cosas. Uno va a decir el Evangelio de Jesucristo y otro va a decir el Evangelio de Dios. Como por ejemplo, Pablo dice en Romanos 1:1 que él es siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartados para el Evangelio de Dios. Y lo mismo lo va a usar, yo te digo, yo te voy a dar ciertas notas. No te voy a leer todos los versículos porque hoy la predica está cargada de Biblia, y gloria a Dios por eso, porque yo quiero que tú aprendas cada vez más a ver cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. Peligro hay cuando tú tomas un texto, no simplemente fuera de su contexto, pero hay un peligro cuando tú tomas un texto fuera de su contexto y de su Biblia entera. Si lees la Biblia así, la vas a interpretar completamente y equivocadamente la vas a interpretar. Por lo tanto, cuando leemos Romanos 1:1, también tenemos, por ejemplo, en Romanos 15, versículo 16, 2 Corintios 11:7, 1 Tesalonicenses 2:8 y 9, y aún Pedro, en 1 Pedro 4:7, dice exactamente lo mismo: el Evangelio de Dios. Ahora bien, Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, que de igual manera el mismo apóstol Pablo también usa la misma frase en 2 Tesalonicenses 1:8. Ahora bien,
¿Por qué es que entonces Marcos dice el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de Dios? Bueno, precisamente porque desde el comienzo lo que Marcos quiere ayudarnos a entender es desde el mismo comienzo que Jesucristo es el Evangelio de Dios, ya que Jesucristo mismo es el cumplidor de todas las promesas de Dios dichas en el atrás, dichas anteriormente. Cuando Marcos abre su Biblia, abre su libro, por así decirlo, abre su relato sobre la persona de Cristo, él de una vez quiere que tú veas, este Cristo es el cumplidor de todo lo dicho atrás. Este Cristo que el cual ustedes están viendo ha venido y ha llegado como el cumplidor de todo lo que Dios ya había dicho anteriormente. Él es el Mesías esperado, y no simplemente es un Mesías esperado, es el Hijo de Dios esperado. Por eso es que él agrega ahí el Mesías. El Mesías es Cristo. Este Cristo es el Hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el Mesías esperado porque Él es el Hijo de Dios anunciado. Eso es lo que más o menos Marcos está tratando de ayudarnos a entender. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos la Biblia, particularmente cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, yo quiero ayudarte a entender que cuando los autores del Nuevo Testamento, ellos algunos vieron de cerca a Jesús, otros escucharon de Jesús, mas no caminaron con Jesús. En esto se encuentra, digamos, el discípulo Marcos. Marcos posiblemente no caminó con Jesucristo, pero sí escuchó, aprendió de Jesucristo. Cuando estos hermanos caminaron, escucharon, aprendieron de y sobre Jesús, ellos pudieron darse cuenta, nuevamente, que Jesucristo era el cumplidor de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque a ti se te ha dado muchísimo. Y tú dices, ¿cómo así se me ha dado muchísimo? Tú tienes la Biblia de Dios completa. No se le ha agregado nada ni se le va a quitar nada. En aquel entonces los autores del Nuevo Testamento lo que estaban haciendo es escribir el Nuevo Testamento guiados por el Espíritu de Dios, escribiendo la palabra de Dios, pero el único libro que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando ellos escuchan, ven y miran a Jesús, ellos tenían que interpretar quién es este Cristo o este llamado Jesús a la luz de lo que se nos había anunciado de él. Tenían grandes evidencias que esta persona, Jesucristo, no era otro profeta más, no era otro buen maestro, no, era Dios mismo. Este era el anunciado en el atrás, y aquel que era anunciado en el atrás iba a venir después de un mensajero proclamando sobre este que venía detrás de mí. Así es que entra entonces Marcos a hablar de uno que conocemos como Juan el Bautista. En los versículos del 2 al 3, yo quiero guiarte allá porque es de suma importancia que tú veas cómo Marcos y nuevamente los autores del Nuevo Testamento, al ver a Jesucristo, tenían que tener un fundamento para decir, este es. ¿Y sabes por qué esto es tan relevante para ti? Porque tú no tienes un evangelio a medias. Tú no tienes una fe en el aire. Tú no tienes una fe en que un ángel se apareció y que de repente anunció. Tú no tienes un libro más que se le agregó como a los adventistas. Tú no tienes ni siquiera que ganarte la salvación como los testigos de Jehová para de pronto tener un número exclusivo que ojalá tú entres entre estos. No, tú tienes un evangelio completo porque tienes un Cristo completo. Y lo que yo quiero ayudarte a entender es que cuando Marcos ve a Cristo o escucha de Cristo y los autores del Nuevo Testamento, ellos están presenciando este glorioso Jesucristo a la luz de un glorioso mensaje sobre Jesucristo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nuevamente lo que va a hacer Marcos del versículo 2 al 3 es citar por lo menos 3 textos del Antiguo Testamento y los aplica a Juan el Bautista, pero más que Juan el Bautista es sobre cuál hablaba Juan el Bautista. Entonces, para eso yo quiero que tú veas cuando ya Marcos dice en el versículo 2, cómo está escrito. Cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento que hay una enseñanza sobre algo y los autores fundamentan esa enseñanza sobre el Antiguo Testamento, te están diciendo el por qué concluyen eso. Entonces, para nosotros es, sí, Isaías. No lo leas así. Mira, te voy a decir cómo es Jesucristo, el Mesías esperado. Voy a ir a 3 lugares, dice Marcos, para que tú lo veas. La manera en que él introduce esto, usando a Isaías, no es que está citando exclusivamente a Isaías. Él está citando a Isaías como el cumplimiento, por así decirlo, o el centro de estos 2 otros lugares, el cual él cita. Primero que todo, él cita a Moisés. Éxodo 23, versículo 20, que por tiempo no vamos a ir allá, pero quiero decirte de qué se trata. Nuevamente, Éxodo 23, 20.
lo que tenemos aquí es Dios guiando al pueblo de Israel, los saca de Egipto y les está hablando la palabra de Él. Y lo que vemos aquí es la promesa de Yahweh. Éxodo es Yahweh revelándose a sí mismo. Este soy yo. Yo tengo misericordia con el que yo quiera tener misericordia. Yo tengo compasión con quien yo quiera tener compasión. Esta es la revelación de quién es Yahweh, quién es su nombre. Por lo tanto, Éxodo 23:20, cuando Marcos cita, está citando al gran profeta Moisés, quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo que encontramos en Éxodo 23:20, cuando él dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Esta es la porción que le atribuimos a Éxodo 23:20, cuando dice: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado. Ahora, esa traducción, que uno que la tiene en la pantalla, ángel, realmente en hebreo quiere decir mensajero también y ángel. Entonces, cuando Marcos escribe apuntando a la realidad de la llegada de Cristo, él usa a Éxodo 23:20 para diciendo: escuchen, ya Dios había hablado de un mensajero que iba a preparar el camino. Ahora, también lo usa en Malaquías. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice que Dios vendría, o iba a llegar la venida del mensajero, que iba a anunciar 2 cosas. En todo el contexto estoy hablando. Iba a anunciar tanto el juicio de Dios, como a la misma vez iba a anunciar la promesa de que el Señor mismo recibiría de nuevo las ofrendas del pueblo como los días de antaño. Entonces, nuevamente no te quiero confundir, pero cuando vemos acá en Marcos: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, ten en mente, eso lo dijo Moisés. Y después, el cual preparaba tu camino, y esto nos quedamos ahí, porque vamos a entrar ya en Isaías en el versículo 3, pero entonces tienes estas 2 partes. Malaquías 3:1, Éxodo 23:20, y lo que hace Marcos es, antes de anunciar quién es él está apoyando su verdad en 2 puntos importantísimos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Por qué Marcos usa a estos 2 profetas, por así decirlo? Bueno, este llamado lo que quiere decir es un regresar. Regresemos a los días de atrás. Específicamente, regresemos al desierto. Y la pregunta del millón es: ¿por qué el desierto? Y ya quizás tú te vas a dar cuenta por qué es que Marcos usa tanto el desierto en todos estos versículos. Lo voy a mostrar en unos momentos más adelante. ¿Por qué es que usa tanto el desierto? Bueno, realmente tanto Éxodo como Malaquías es una alusión, una idea de regresen al desierto. Ahora, si tú sabes muy bien, el desierto es un lugar que pocas personas dirían: yo quiero ir al desierto, tanto ahora como espiritualmente hablando. El desierto en la Biblia es como aquel lugar donde tú dices: no, yo no quiero estar en el desierto. Y hablamos de los desiertos que Dios nos pasa, y es como ese lugar donde no, yo no quiero estar en ese desierto. Bueno, para Dios y su palabra, el desierto cumple 2 funciones vitales para el pueblo de Dios. Uno es juicio. Yo te voy a llevar al desierto para que tú veas mi mano de amor por medio de la disciplina mía. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 8. Yo prediqué de esto cuando de último momento tuve que predicar el mes pasado. Yo prediqué sobre el desierto. ¿Por qué hablamos del desierto como un juicio? Bueno, Deuteronomio capítulo 8 dice lo siguiente. Cuando él habla entonces de esto que es el desierto como este lugar donde iban a pasar estos tiempos, y más adelante voy a llegar allá, pero lo que hace Marcos para hablar de este pueblo llamado Israel en el desierto es porque ese lugar sería un lugar para formar a su pueblo. Sería un lugar para regresen aquí, porque voy a formar a mi pueblo y voy a revelarme a mí mismo. Por lo tanto, lo que vemos acá es que Marcos toma Éxodo y Malaquías, Moisés y a Malaquías, para fundamentar que cuando ve a Juan el Bautista desde el desierto, es una manera de decir claramente: estamos en el mismo llamado hoy en día, regresemos a aquel lugar donde el Señor va a hacer algo glorioso. ¿Y qué es esto glorioso que el Señor va a hacer en el desierto? Ahí donde cita a Isaías. Ahí sí quiero que vayamos, porque Isaías 40, cuando él dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, esa citación está en Isaías capítulo 40, versículo 3.
¿Qué es lo que dice? Lo mismo. Una voz clama, preparen el desierto, camino al Señor, allanen la soledad calzada para nuestro Dios. Ahora, tú te preguntarás, ¿de qué se trata este Isaías 43? ¿Por qué es que Marcos toma esto para hablar y anunciar de la llegada del mensajero y el anuncio del siervo que vendría? Bueno, se ha dicho que Isaías 40 está en un contexto de los capítulos 36 y 37, 38 y 39. Yo quiero simplemente anunciar esto así, decírtelo para que tú entiendas por qué es tan importante que Marcos cite a Isaías 40. Es que previo a Isaías 40 están dos capítulos, 36 y 37, 38 y 39, como el anuncio de que lo que Dios haría en traer a Babilonia para llevar a Israel al cautiverio por la desobediencia contra Dios y por su desobediencia contra el pacto. Vendrían tiempos oscuros donde Dios llevaría a su pueblo cautivo a Babilonia y por Babilonia por su pecado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Isaías 40 entonces? Bueno, la pregunta que Isaías responde del 40, por así decirlo, hasta el 66, que son los últimos capítulos, del 40 al 66, ¿sabes qué es lo que Isaías dice después de este anuncio que serían llevados a Babilonia? Responde a varias preguntas. Espérate, ¿será que Dios va a seguir siendo fiel? O sea, ¿será que Dios nos va a llevar nuevamente a un desierto? ¿Pero será que Dios se ha olvidado de su pueblo? Y más importante, ¿será que Dios es infiel a sus promesas? Porque por algo le sonaba que Dios había prometido a Abraham que sería padre de multitudes. ¿Será que Dios va a seguir siendo fiel a lo que Él mismo ha prometido? ¿Será que Dios es quien inicia la salvación o espera que tú vengas a Él? Del 40 al 60, que por cierto, el viernes vamos a ver Isaías 53, porque es crucial para nuestro entendimiento de cómo es que el siervo Cristo es quien cumple y quien compra cada una de estas promesas. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que el Señor jamás se olvidaría de su pueblo. Ahora tú te preguntas, ¿de dónde yo saco el título de consolados por Jesús? Si leyendo Marcos 1 al 8 no está la palabra consolados. Bueno, en el mismo capítulo 40 de Isaías, él cita Isaías 43, Isaías 41 comienza con este doble anuncio. Creo que dice Isaías 41, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Pero más adelante, en Isaías 51 e Isaías 52, ¿sabes qué dice el Señor? Yo soy su consolador. Yo no le estoy diciendo, consuelen ustedes a mi pueblo. No, yo soy el consuelo. Yo soy quien los va a consolar. Por lo tanto, cuando decimos Jesucristo es nuestro consolador, es precisamente porque Jesucristo, siendo Dios completamente, en realidad es nuestro consolador por excelencia. En realidad, Él es el cumplidor y la personificación, o realmente Él es quien tú más necesitas. Por lo tanto, cuando vamos a Marcos 1, donde estamos nosotros, y tú te preguntas, ok, me mostraste a Moisés, a Malaquías, a Isaías, ¿qué tiene que ver esto con Marcos? ¿Qué tiene que ver esto que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana? Bueno, Marcos desde el comienzo lo que hace es presentar claramente que Dios ha inaugurado y comenzado su plan soberano de salvación para con su pueblo. Lo que Marcos está diciendo, que para nosotros es mirando hacia atrás, lo que Marcos está diciendo es, esto que hablaba Moisés, hablaba Malaquías y hablaba Isaías, ustedes están siendo testigos que hoy se está cumpliendo. Y que en la persona de Cristo verdaderamente se cumplió, que el mensajero venía, pero antes de este mensajero por excelencia que es Jesucristo, había uno que tenía que venir para anunciar su camino, y este es Juan el Bautista. Por lo tanto, lo que hace Marcos es tomar de estos tres lugares para fortalecer la llegada de Juan el Bautista, pero al fortalecer la llegada de Juan el Bautista, ¿sabes qué está haciendo? No es elevar a Juan el Bautista, porque si fuese así, el versículo 7 tendría que ser borrado, cuando él se doblega ante el Señor Jesucristo. Lo que hace la llegada fuerte, cumplidora del mensajero Juan Bautista, es que precisamente si Juan el Bautista es el que era de venir como mensajero, Jesucristo en realidad es el Señor.
Este es el tiempo anunciado. Vino el mensajero, pero el mensajero anunciaba la llegada del gran Salvador soberano que en realidad vino y cumplió lo que había sido escrito sobre él. Por lo tanto, no es un mensaje que eleva a Juan el Bautista. No es un mensaje que lo hace a él como el autor principal o el personaje principal. Lo que hace Marcos al citar estos tres pasajes del Antiguo Testamento es decir, sí, vean a Juan, pero no mantengan sus en Juan. Vean a Juan, escuchen a Juan, lean lo que él dice, pero hay de nosotros si mantenemos la mirada en Juan. Porque Juan venía para anunciar el camino de alguien mucho más glorioso, mucho más soberano, o el único soberano, quien realmente es el personaje principal de toda la historia, y este es Cristo. Ahora yo quiero leerte lo que uno de los teólogos que estaba consultando dice, que me llamó mucha atención. William Lane dice: desde la perspectiva de Marcos, Juan es importante no por sí mismo, sino como el comienzo del drama de redención que se desarrolla y que se centra en Jesús de Nazaret. La historia de la Biblia relata al Dios soberano trazando un plan de salvación para pecadores rebeldes contra él. Y de etapa a etapa, de Génesis a Apocalipsis, tú tienes un Dios relatándote, dándote ciertas verdades, imágenes de lo que Él había planeado desde la eternidad, y esto es salvación. Entonces lo que encontramos aquí es una manera de explicarnos lo que ya había sido escrito desde la eternidad por Dios, y es que Él tiene un plan para salvarte. Él tiene un plan para traerte. Él tiene un plan para ser tu gran consolador. Por lo tanto, cuando vemos a Jesucristo, estamos diciendo: Juan preparaba el camino del Señor. ¿Cómo? Haciendo derechas sus sendas. Ahora, esta es la manera en que se prepara el camino del Señor. Si ha de venir este gran Salvador, Juan lo que hacía era preparar sus sendas con un llamado al arrepentimiento de pecados. Nuevamente, era un anuncio de: vamos a recibir al Rey. Vamos a recibir al que debe toda lealtad. Vamos a recibir a aquel es realmente debemos postrarnos. Y la mejor manera de postrarnos ante el Rey soberano es reconociendo nuestras faltas delante de Él. La única manera de responder bíblicamente ante el Dios bueno, soberano y santo es, uno, lo vamos a ver como Juan, y es humillarnos delante de Él. Es decir, yo dejo al lado todo orgullo. Yo dejo al lado toda idea de que no estoy tan mal como pensaba. No, Señor, yo vengo delante del encuentro de Jesucristo diciendo: yo, Señor, yo he pecado. Por tanto, el mensaje de Juan el Bautista era: preparen su corazón, porque viene aquel. Prepárense, porque viene aquel que ha traído esto anunciado en el atrás con grandes verdades en el Señor. Por lo tanto, nuevamente, este era un llamado de regreso al desierto, por así decirlo. Era un llamado, como dije hace unos minutos, de todo lo que Dios nos ha dicho en el Antiguo Testamento, y era este llamado al desierto para en el desierto ser humillados, pero consolados. Esto es todo Deuteronomio 8. Que si tienes tiempo, ve lo lees, porque en Deuteronomio 8 nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que fue allá en el desierto donde Dios rescató a Israel de Egipto, pero por causa de su pecado Dios llevó al desierto nuevamente. ¿Para qué? Dice Moisés: para que fueran probados, humillados, y que conocieran que el hombre no vive solamente de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Tenían que reconocer en el desierto que hemos confiado en el hombre, que hemos puesto nuestra confianza en el hombre y no en nuestro Dios. Pero es en el mismo desierto donde vemos la provisión de Dios. ¿Sabes qué pasó en el desierto? ¿Te acuerdas? Aparte de Él guiarles, Él les dio el maná. Fue ese lugar donde Dios les proveyó, no simplemente el maná, pero vemos que Dios les proveyó agua por medio de la roca, que en realidad era una alusión de lo que Cristo sería. Cuando probamos las aguas de Cristo, contamos ahorita, nunca más tendremos sed. Y este encuentro lo tuvo la mujer samaritana con Jesucristo. Tú no me das agua a mí, yo te doy agua a ti. Y cuando tú bebas de esta agua, realmente vas a detener de buscar en todo lugar cisternas, como Jeremías dice, que han cultivado, pero rotas, nos están saciando. Por tanto, llega Cristo para confirmar
nuevamente, que el llamado de Juan el Bautista en el desierto era un llamado para que las personas vinieran y recordaran y el regreso al Señor. Pero no simplemente es algo que era un llamado nomás, al igual que el llamado de Moisés. Algo absolutamente nuevo está ocurriendo en Marcos. Algo absolutamente glorioso, a diferencia de lo que Moisés pudo haber dicho, Malaquías o Isaías. Lo que hace Marcos es decir, déjame agarrar estos tres cordones fuertes y te voy a presentar el nudo fuerte de estos tres cordones. ¿Sabes quién es? Es Cristo. Él y solamente Él es el que ha venido, y por lo tanto en la persona de Cristo verdaderamente hay seguridad de salvación, perdón de pecados, verdaderamente hay salvación eterna, verdaderamente hay este perdón a gente que se arrepiente y esta obra santificadora del Espíritu Santo. A esto le llamamos el nuevo pacto. Lo que ocurre aquí entonces es que hay una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Por lo tanto, no solamente somos consolados por el mero anuncio, lo cual es glorioso, pero número dos, ahora vamos a ver que somos consolados por el Salvador del Evangelio. Y esto es lo que vamos a ver en Juan, o en Marcos, citado por Juan, en versículos del 7 al 8. Entonces, para ir caminando ya, el versículo 4, lo que vimos fue la forma de cómo Juan preparaba el camino del Señor, ¿verdad? Versículo 4, Juan decía, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esa es la preparación de ese camino. Parte de la preparación de ese camino era que obviamente Juan, no voy a entrar en detalle, pero Juan, por ser una persona del desierto, comía como una persona del desierto, hasta se vestía como una persona del desierto, y por lo tanto era como la imagen de Elías. Y no lo voy a mencionar aquí porque más tarde lo vamos a mencionar, más tarde no, más adelante en la serie, hasta que lleguemos, yo creo que es el capítulo 9, donde se da la idea de, espérate, Juan no, ha resucitado es Elías. Entonces hay una similitud entre lo que era Elías en Segunda de Reyes y lo que es Juan el Bautismo, pero no vamos a llegar allá, por eso que salté esos versículos, porque eventualmente vamos a llegar. Lo que sí quiero que nos enfoquemos es, nuevamente, versículo 4, vemos a Juan preparando este camino, preparando el camino del Señor. Pero ya entonces, de los versículos del 7 al 8, vemos no simplemente el camino, pero la persona principal de la cual Juan estaba anunciando y preparando el camino. Y una de las maneras que Juan hace para hablar de este gran sumo Señor es diciendo lo siguiente. Nuevamente, versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento de pecados. Pero ahora tú te vas al versículo 7 y Juan dice lo siguiente. Y predicaba diciendo, no simplemente es arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados. Esa es parte 1 del mensaje. Parte 2 del mensaje de Juan el Bautista era esto glorioso que decía, tras mí viene uno que ante el momento era como, ¿quién será este uno? Pero ya obviamente Marcos te dice en el versículo 1, no adivines quién es. Tú no miras hacia el futuro, ay, ¿quién será el Mesías? Como hacen los judíos. No, el remanente genuino y verdadero de los judíos tiene que conocer a Cristo. Es el único que realmente va a ser salvo. Entonces no es como que, ojalá venga el Mesías. No, querido hermano, el Mesías ya vino. Ojalá, ¿será que Él viene como este gran rey a establecer su reino? No, querido hermano, según Isaías 53 que vamos a ver el viernes, el gran rey fue aplastado por ti, fue humillado por ti, fue avergonzado por ti, recibió toda la santa ira de Dios por ti. El Evangelio de Cristo entonces proclama nuevamente a este gran Salvador, y por lo tanto Juan dice, ese que viene es más poderoso que yo. Ahí nuevamente es una manera clara de decir es, no me vean a mí, no me vean a mí. Podríamos decirlo en nuestro contexto, en nuestro tiempo, ay de nosotros si decimos, mírenme a mí. No, es, véanme a mí para que vean a Cristo. Eso es algo que Pablo igual diría en la segunda de Corintios. Por lo tanto, viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Esto nuevamente muestra la condición de Juan, pero más que Juan,
muestra la condición del Salvador. Este Salvador es más poderoso. Este Salvador es único. No hay nadie como Él. Por tanto, si tú crees que Cristo más tu obediencia, si Cristo más otras cosas que tú puedes hacer, tú no has conocido al único Salvador, al suficiente Salvador. Es Cristo valioso, el único valioso. No hay nadie como Él. No hay nadie que se parezca a Él. Por lo tanto, tú puedes decir hoy en esta mañana, si te tengo a ti en los cielos, ¿qué yo quiero en la tierra? Ahora, es una batalla de ídolos creados en nuestro corazón. Que en todo tiempo vemos cosas o personas como más valiosas que Dios y que Cristo, aunque no lo decimos, con nuestra práctica lo decimos. Por lo tanto, ¿es Cristo más valioso? ¿Es Cristo más valioso para ti y para mí en esta mañana? ¿Cómo se luce en tu vida? ¿Cómo eso se muestra con una condición de decir, yo no quiero más pecar contra ti, Señor? Yo quiero crecer. ¿Qué es más valioso? Mi serie en Netflix, mi serie en internet, que realmente pasar tiempo empapado de tu palabra. ¿Qué es más valioso? ¿El temor del hombre, el aparentar o realmente desnudar mi alma delante de Cristo y decir, este soy yo porque te amo más a ti? Más valioso, más glorioso, más digno y elevado sobre toda santidad. Por lo tanto, la manera correcta de responder ante Jesús es la manera de Juan el Bautista. Es la manera de venir rendidos ante el Señor Jesucristo. Y la única respuesta ante Jesucristo exaltado, ¿sabes cuál es? Doblegar toda rodilla. Ahora, Juan Bautista lo hizo. Se humilló. Porque el mensaje glorioso no era de un Salvador para ustedes. El mensaje glorioso del Salvador, el cual yo preparo su camino, es mi Salvador. Yo lo necesito a Él. Yo me doblego ante Él. Yo ni siquiera puedo tomar la tarea simple de un discípulo en aquel entonces, quitar la sandalia, ni mucho menos la tarea más simple de un siervo, de un esclavo, el lavar sus pies. No, yo no puedo hacer ni siquiera eso. No soy digno de acercarme ante Él. ¿Tú te consideras digno de salvación? ¿Tú te consideras como que Él me tuvo que salvar a mí? ¿O tú tomas una postura de Juan el Bautista y dices, no, espérate, yo ni siquiera puedo hacer esto? ¿Tú tomas una postura a la Isaías 6? Postrado en el suelo y decir, pobre, pobre de mí, yo ni siquiera puedo acercarme ante este santo, santo, santo Dios. ¿O tú te consideras como que no, pero es que seguro Él ve algo bueno en mí? Y seguro yo puedo, como que bueno, Dios, yo tampoco soy tan malo. Tú no has entendido nada de la santidad de Dios. No hemos entendido nada. Por lo tanto, si tú estás escuchando esto y realmente tú no has conocido a Cristo, se te está dando una oportunidad de doblegar hoy tu rodilla ante Él. Ahora, tú dirás, no quiero. Ok, no quieras. Un día, Pablo citando a Isaías, en Filipenses y en Romanos, dice que ante Él, un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Salvador. Pues entonces yo me esperaría para ser salvo. No, espérate. No. El doblegarte aquí, confesar aquí, es la oportunidad que Dios te está dando hoy. Porque tú vas a confesar eso en aquella gloria, no para salvación, para reconocer que le has faltado al gran Señor y el juicio venidero por el resto de la eternidad no es algo injusto, porque con tus labios confesarás que Él y solo Él es Rey y yo no me doblegué ante Él. Por tanto, si tú estás escuchando a Cristo, no cierres tu corazón. Es una ventana de oportunidad y para el creyente es una ventana de oportunidad para humillarte delante de Él y decir, Señor, sí, tú eres Rey, perdóname por querer sentarme en el trono tuyo y mucho que lo hago, perdóname por creerme, como se dice, la última Coca-Cola en el desierto, yo no soy nada ante ti, yo me doblego ante ti, tú eres el único Rey merecedor de toda gloria, por lo tanto, mi respuesta ante ti es fe y humildad. Mi respuesta ante ti es buscar del único Rey soberano, del único realmente consolador. Ahora, quiero ir moviéndome hacia esto porque ya poco tiempo tenemos. Pero aquí es donde yo quisiera hablar, ¿cómo se ve la respuesta de Juan en nosotros hoy día? A veces pensamos que venimos ante Jesucristo para que Él sea mi consolador de cierta área de mi vida. Entonces, por ejemplo, ¿tienes problema en tu matrimonio? Sí, yo tengo un problema en mi matrimonio. Yo necesito que Él consuele mi matrimonio. Ok.
¿Y qué si ese matrimonio por el resto de tu caminata tiene que crecer y crecer y crecer, porque todos estamos ahí, y crecer y crecer? Pero tú dices, pero espérate, yo pensé que iba a tener el matrimonio perfecto cuando yo me hago un cristiano. No. Entonces, ¿quiere ser la enfermedad? Bueno, yo vengo a Cristo si Él me sana a mí. ¿Y qué si Cristo dice, yo no te voy a sanar a ti? No, pero espérate, Él es mi consolador, me tiene que sanar. No, Él no te tiene que sanar. Bueno, yo vengo a Cristo si Él entonces me ayuda en mis problemas financieros y me consuela en esta área. ¿Y qué si el resto de tu vida vas a pasar dependiendo de Él, trabajando, porque hay que trabajar, esforzándote, pero no que pienses que vas a ser multimillonario? No que Dios esté en contra de los multimillonarios, pero que si ese no es el plan para ti. Entonces, no, yo quiero si entonces, yo quiero si entonces, y lo que hacemos es venir a Jesucristo para que Él sea mi consolador en la área de mi necesidad. Pero ¿sabes qué? Cristo no es consolador de una área de tu necesidad. Cristo es el consolador por excelencia. Que sea con la prueba o sin la prueba, Él sigue siendo tu consolador. ¿Cómo entonces nos doblegamos ante Él? ¿Cómo entonces nos rendimos ante Él? Porque mi mayor necesidad no es que Él me consuele en un área para quitarme esta área, es que siendo mi consolador me va a consolar, y como Pablo dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, no es lo mismo que alguien venga a ti porque tú puedas ayudarlo con un empleo. Uno sabe que hay una persona que puede trabajar en esta área y yo me vengo aquí a una persona para que esa persona me ayude en mi trabajo o me consiga un trabajo. Tampoco es lo mismo venir a alguien porque me pueda prescribir simplemente una medicina para mi dolor. Es muy diferente cuando alguien te busca a ti por ti. Independientemente si te da un trabajo, si te da la medicina, tú vas a buscar a esa persona porque tienes un deseo de conocerle, de tener intimidad con esa persona, amistad y compañerismo y una relación genuina y verdadera, independientemente de lo que te dé o no te dé, porque lo mayor que te puede dar es su amistad. Eso entre amigos, cuanto más entre nuestro Señor soberano. Nosotros no venimos a Cristo para que Él sea un consolador de una situación particular en nuestra vida. Tú vienes a Cristo porque es el gran consolador de toda, absolutamente toda tu vida. Aun cuando las situaciones complejas continúen, esto no es para decir, bueno, como Él es mi consolador, pues yo estoy en pecado, Él me va a consolar mi pecado. No, espérate. Tienes que tomar en seriedad el consuelo de Dios que va a venir por medio de la disciplina. Es decir, aprende, crece, madura, arrepiéntete, estudia, crece, crece, crece. Consuelo grande y enorme. Pero por el resto de la vida en esta tierra vamos a hacer y trabajar con aquello que es nuestra santificación y su trabajo en nosotros para nosotros lucir más como Cristo. Venimos entonces a ser sustentados por Él como el gran consolador. Ahora, eso es lo que anuncia Marcos con la gran anunciada o el gran anuncio del gran consolador. Ahora, lo nuevo del nuevo pacto es un perdón absoluto en Cristo. No más sacrificios. Se acabó eso. Cristo vino. Algo nuevo y glorioso del nuevo pacto es la realidad de la presencia de Dios en y con nosotros. Y yo por tiempo tengo que caminar rápido en esto, porque hay una frase en el versículo 8 que es muy controversial. Cuando dice, yo los bautizaré a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. No es controversial porque sea complicado entender lo que dice ahí. Es controversial porque hemos sacado un texto fuera de su contexto y hemos hecho una enseñanza que no es lo que la Biblia dice, hacer de eso la enseñanza. Por lo tanto, ¿cómo es que la presencia de Dios se ve en nosotros? Bueno, nuevamente, Marcos toma y dice, una de las evidencias que lo vamos a ver cuando Jesucristo sea bautizado la próxima semana es la presencia de Dios sobre esta persona, Jesucristo. Pero parte de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, es que a la misma vez Él va a hacer todo esto para mostrar y evidenciar la obra y el poder del Espíritu Santo, y de la misma vez su presencia va a estar con nosotros. Lo que dice Marcos, es decir, todo el Antiguo Testamento habla de esta noción de que un día el pueblo de Dios sería llenado con la presencia de Dios, ya no un templo físico. Por lo tanto, ya no es un templo el cual está lleno de la presencia de Dios. Somos nosotros que componemos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, de una localidad física, 4 paredes, templo, tabernáculo, a una localidad llamada tu corazón. Y aquí es donde reside la presencia del Espíritu Santo. Aquí es cuando Jesucristo dice, o Marcos, yo los bauticé a ustedes, o Juan, yo bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es esa realidad
de la presencia de Dios por medio del Espíritu de Dios, por medio de la obra de Cristo, asegurada en cada creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Jesucristo ya lo había anunciado en Juan 14. En Juan 14, del 15 al 17, Jesucristo dice lo siguiente, que si ustedes me guardan mis mandamientos, y lo tienen ahí en pantalla, y obedecen al Padre, yo rogaré al Padre, y Él les enviará a otro consolador. Esta es la promesa que nosotros tenemos. Jesucristo es nuestro gran consolador por excelencia. Pero Él nos va a enviar al otro consolador o al otro ayudador. Y la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto está relatado ahí en ese versículo final. Cuando dice, es por medio del Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. Perdón, el versículo 16, Él les dará el otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Perdón, el versículo 17 al final, sí dice, no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, pues mora con ustedes y estará en ustedes. Esta es la manera de Juan decir, o Cristo decir, algo nuevo ha pasado. Yo estuve con mi pueblo en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo con mi pueblo. Ahora yo estaré con mi pueblo y en mi pueblo, donde habitando en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el muy llamado bautismo del Espíritu Santo? Conociendo nuestro contexto y conociendo muchos de ustedes, han sido enseñados que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo secundario o después del bautismo de agua, donde la evidencia de este bautismo es el hablar en lenguas. Yo no voy a entrar ahorita en ese tema, pero sí quiero explicar que esta enseñanza de un segundo bautismo no es bíblico. Tú no lo encuentras en la Biblia. Y lo que muchos citarán es esto. Bueno, pero ahí dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo se llama la regeneración. Esto es lo que Tito habla y por otros versículos no puedo llegar a explicarlo completamente, pero lo que dice entonces esta idea del bautismo del Espíritu Santo nuevamente es la presencia de Dios en nosotros después de la salvación. No, tú no puedes venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo te muestre y te eleve y te ayude a entender a Cristo. ¿Y dónde está esto en la Biblia? 2 Corintios 3. Porque el velo es quitado por Jesucristo. Por lo tanto, dice él, donde hay esta libertad, hay transformación de gloria en gloria, como por medio del Señor, el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es esta idea de cambiar mi corazón para responder en fe, responder en obediencia. Por lo tanto, cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es regenerada, es salvada. El bautismo por la inmersión en el agua es una testificación que precisamente este individuo ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Tú no esperas un bautismo secundario en el momento de conversión, dice Tito y otras versiones de la Escritura, aún Hechos, aunque van a Hechos también para decir, pero mira, fueron bautizados por el Espíritu Santo y por eso vinieron las lenguas. No, esto es un tema exclusivo para la iglesia primitiva, ya que Jesucristo no había ascendido a gloria y la presencia del Espíritu Santo en ellos no podía ser hasta que Jesucristo ascendiera. Ahora, ¿dónde está Cristo ahorita? En gloria. Por lo tanto, en el momento de tú venir a Cristo en fe, tú estás reconociendo que has sido regenerado por Cristo. Hay un cambio de corazón. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Tito toma esto y le llama a él en Tito, Pablo dice en Tito, la renovación por medio del agua, el Espíritu Santo quitándose el corazón de piedra. Entonces, con todo esto en mente, para cerrar, ¿cómo se es un creyente regenerado? ¿Cómo se es un creyente lleno de la presencia del Espíritu del Señor? Bueno, para terminar, te voy a leer Gálatas 5, 22 al 23. Una persona bautizada por el Espíritu, una persona regenerada, es aquella que está lleno del poder de Dios, que ha sido llamado entonces a vivir el fruto del Espíritu. ¿Tú quieres ser una persona que evidencie que está llena del Espíritu? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu benignidad? ¿Cómo está tu bondad? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu mansedumbre? Y escucha, ¿cómo está tu dominio propio? Esas son evidencias claras de lo que es estar lleno de la promesa del Padre al enviarnos al Consolador por excelencia, Cristo, quien ruega al Padre una obra terminada para enviar al Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar ya, ahora sí con esto. ¿Por qué yo tengo que conocer la palabra de Dios? ¿Por qué la tengo que conocer? Que no hay manera en que tú puedas leer la Biblia y yo te voy a decir de una vez,
Leer la Biblia no es fácil. Y por lo tanto nosotros le damos como que esa pereza. Como, ay no, eso es tan difícil, eso es para el pastor. Eso es para los teólogos. No, 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 espérate. Eso es para el creyente. Entonces, a todos nos toca quemarnos las pestañas, llorar, porque si tú crees que viene la Biblia, yo no entiendo esto, no, pero tú tienes que doblegarte, tirarte y decir, yo no entiendo nada de eso, Señor. Y hay muchas ocasiones, como preparando estas prédicas, yo en esa oficina camino de un lado para otro y Señor, yo no entiendo eso, yo no sé qué estás diciendo aquí. Señor, ayúdame, por favor, tú tienes que mostrarme tu palabra, porque si tú no me muestras tu palabra, como lo has enseñado a tu pueblo, y cuando estoy a solas en mi casa, Señor, muéstrame más para mí, para mí. Tú no creas que la palabra es como hablar la internet. ¿Qué es esto sobre? No, no, tú tienes que venir. No es Wikipedia. Yo recuerdo ir al seminario y una de mis tareas de ir al seminario, ¿sabes cuál era? Que me digan qué tengo que creer yo. Y me encuentro con unas grandes paredes que llaman los profesores, que me decían, no, aquí no te vamos a decir lo que tú tienes que creer. Aquí te vamos a apuntar a la Biblia, para que tú encuentres qué es lo que el texto dice. No, pero espera, es que tú no me vas a decir lo que tengo que creer sobre esto. No, ve a la casa, estudia y en la clase hablamos sobre esto. Entonces, nuevamente, ¿por qué es tan importante? Bueno, una entrevista le hicieron a uno de mis teólogos favoritos, Motier, él ya murió, pero Motier dice lo siguiente, le preguntaron, ¿ha sido su experiencia que muchos cristianos pasan poco tiempo? Él es un scholar, un teólogo del Antiguo Testamento. Entonces le dice, ¿que pasan poco tiempo leyendo el Antiguo Testamento? Y esto responde él. Y podríamos ahí poner Nuevo Testamento, igual. Ni conocemos el Antiguo y el Nuevo como que medio lo leemos por ahí. Él dice, sí, mucho, por supuesto. Hoy en día no vivimos en una generación literaria. Vivimos en una generación de espectadores, no de lectores. Ese es uno de nuestros grandes problemas como cristianos. Somos gente del libro en un mundo sin libros. Familia, tenemos un gran Salvador. Y lo que pretendemos hacer a lo largo de esta serie es, Cristo, revélate, revélate, revélate. No en una nube, no en un árbol, no en sueños. Revélate donde tú has prometido revelarte y es en tu palabra, Señor. Así que Dios nos haga oidores y hacedores de su palabra. Acompáñame a orar. Padre, Señor, sé que ha sido mucho. Y la atención mía, Dios, es tratar de explicar tu verdad absoluta e infinita en mentes como la mía, tan finitas, que yo te ruego que Dios, tú hagas el milagro en nosotros. Padre, necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de aquel que vino a ser el cumplidor de toda y cada una de las promesas. Y por lo tanto, como Pablo nos dice, Cristo es nuestro amén. Así que, Señor, ayúdanos, por favor. Danos un deseo mayor por ti. No simplemente por conocer de ti, pero que vivamos para ti. Lo poco que conozcamos o lo que creamos conocer, que se traduzca con un diario vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Bendito seas tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, familia, te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar juntos a nuestro Señor.